Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez han visto, de pronto con tus hijos, con tu nieto, tú solo, aquella película llamada The Monster Inc. Déjame ver tu mano si tú has visto The Monster Inc. Si los demás no saben lo que es, ese es tu problema, búscalo. The Monster Inc. Un día yo llego a mi casa cuando mi nieto Tiago tenía 3 años aproximadamente. Yo llego a la casa, que él estaba con nosotros, entro y veo a Tiago sentado en el sofá mirando The Monster Inc. Yo no sabía lo que era. Y él me dijo, vovó. Vovó es abuelo en español. Vovó. Dijo, vovó, sit down, me dijo. ¿Qué pasó? The Monster Inc. Y cuando él me dijo esto, yo me quedé aterrado. ¿Dónde está la irresponsable de tu madre, mi hija? Mi hija. Thaís, ¿cómo que tú colocas una película de monstruo para que mi nieto, que supuestamente es tu hijo, esté mirando? Ese niño va a crecer traumatizado. Va a tener problemas en la adolescencia. Y me dijo, vovó, sit down. Yo me senté, porque yo quería saber lo que mi nieto estaba mirando, ¿verdad? Para hacer un análisis. Y cuando me siento a mirar Monster Inc., me quedé fascinado. Y lo vi por lo menos 15 veces con él. Cada tarde llegaba la vovó, The Monster Inc. Y él iba a prender la televisión. Estaba ahí yo, Monster Inc. otra vez. Pero es tan fascinante la historia de una ciudad donde hay monstruos, son caricaturas. Y esos monstruos, ellos sobreviven del susto que ellos dan a los niños, y los niños gritan. Y cada vez que los niños se asustan, producen más energía. Habían 2 personajes, o hay 2 personajes principales en la película. Cuando tú ves la película, mira la enseñanza que hay. Deberías verlo, ¿eh? ¿Cómo se llamaban los 2 personajes principales? Uno es un monstruo grande que se llama Sullivan, y el ojo, que es amigo de él, se llama Michael. Cuando yo veo qué hace este ojo ahí, el problema es que el ojo, que tiene piernas y manos, quería también ser como su amigo, porque su amigo asustaba y los niños gritaban, producía energía. Pero ¿qué pasa? Que él no podía. Él no tenía el talento para asustar a los niños, pero tenía el talento para hacer reír a los niños. Y al final descubre que su talento es hacer reír a los niños. Lo que más me llama la atención en la película es este ojo. Por lo menos ustedes vieron el ojo sin cuerpo, ¿sí o no? Un ojo sin cuerpo. Y cuando tú sigues mirando la película y ves a este ojo sin cuerpo intentando asustar a los niños, esto es lo más chistoso que existe. Lo más chistoso que existe. Ahora, yo estaba pensando otro día que hay muchos cristianos parecidos a este ojo. Un ojo separado del cuerpo. ¿Te puedes imaginar un ojo sin el cuerpo? Totalmente desconectado. Pero Pablo dice que cada miembro del cuerpo es muy valioso. En mis andanzas por este mundo, últimamente en Dominicana, en Colombia y México, conociendo a gente en los aeropuertos, en los campamentos donde he ido, cristianos, gente que estuvo en la iglesia por muchos años y han dejado la iglesia. He hablado con personas en el propio aeropuerto viajando hacia la Florida. Y tú encuentras mucha gente, muchos de ellos personas que estuvieron en la iglesia, que crecieron en la iglesia, y te das cuenta que están desconectados de la iglesia. Algunos de ellos que yo he encontrado
están desconectados físicamente. Cuando hablo de físicamente, estoy hablando de aquellas personas que un día estuvieron físicamente conectados en el cuerpo, pero hoy dicen, ya no voy a la iglesia. Y tú dices, ¿por qué? Y tú escuchas las historias, porque me decepcionaron, me defraudaron. Y tú escuchas y tú puedes leer la voz de esas personas llena de heridas por los conflictos que hubieron. Yo me fui y se desconectaron completamente del cuerpo. Otros están desconectados en el corazón. Son aquellas personas que están presentes, pero no están involucradas. Ellas dicen, no necesito la iglesia, solo necesito a Dios. Yo puedo ser cristiano sin estar conectado en un lugar. Ellos no han entendido, obviamente, el diseño de Dios para el creyente. Y hay aquellos que están desconectados espiritualmente. A esto yo lo llamo de los consumistas de la fe. Van al templo, pero su corazón y su mente está fuera del templo. Están en el lugar, pero su mente está en otro lugar, completamente diferente. Y esas personas van a la iglesia y consumen la alabanza, consumen la prédica, consumen lo que hay de espiritual, pero no participan. No usan sus dones para edificar el lugar donde ellos están consumiendo de lo que le ofrece a ese lugar. Y es más, si no les gusta la música, se quejan. Consumen pero se quejan. Y si el predicador no enseña bien, tampoco les gusta y amenazan no volver. Porque son los consumistas de la fe. Están presentes físicamente. Esas son aquellas personas que no agregan absolutamente nada, no suman, no dan, pero demandan y exigen. Y Pablo, en el texto que vamos a leer hoy, él habla que cada creyente es valioso y es precioso. Y tú como cristiano, tú no puedes ser como el ojo que acabamos de ver, porque tú necesitas estar conectado. La iglesia de Corinto, una iglesia dividida, confundida, una iglesia donde había un grupo de creyentes que se creían lo máximo y había otro grupo que pensaban que no era nada. Yo estoy aquí como un número más. Si yo no estoy, nadie se percata que yo no estoy. Mis dones no cuentan. Y había otros que decían, no, si no es por causa de mis dones y si no es por causa de mis talentos, esa iglesia no estaría donde ella está, gracias a lo que yo hago, a lo que yo ofrendo. Entonces la iglesia estaba completamente dividida y había muchísimo problema. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Tomó literalmente el cuerpo humano y hizo una analogía del cuerpo humano con la iglesia de Cristo. Entonces, cuando vayamos a leer el texto en ese exacto momento, tú tienes que leer el texto conmigo pensando en el cuerpo humano, como el cuerpo de esta niña que está acá. Piénsalo, ¿qué sería de un ojo solo, aparte del cuerpo, el oído, los brazos, la pierna? Cuando leamos el texto, tú tienes que entender, en la mente de Pablo, él toma el cuerpo humano y hace una analogía con la iglesia. Primero los Corintios 12, del 12 al 31. De hecho, aunque el cuerpo es un solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Mira el verso 13. Todos fuimos en el tiempo pasado bautizados
por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, centroamericanos, caribeños, sudamericanos, africanos, asiáticos, europeos. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. No hay varios Espíritus Santos, hay un Espíritu Santo que se nos dio a beber a todos nosotros. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja se quejara y dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, como el jovenazo de la película. Si todo nuestro cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Es Dios quien lo hace. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿de qué sería el cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo, otra vez el ojo, ahí está. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Señora mano, qué pena con usted, pero a partir de hoy yo seré un ojo totalmente dependiente. No dependo de ti. No podría ser así. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Además, se trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran, los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? Obviamente que no. ¿Son todos profetas? No, I don't think so. ¿Son todos maestros? No son todos maestros. ¿Hacen todos milagros? Tampoco. ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? No lo tienen. ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? No. Entonces Pablo está diciendo, corrigiendo a la iglesia en Corinto, diciendo que cada uno de los cristianos que somos miembros del cuerpo de Cristo somos importantes. No hay un creyente más importante que el otro creyente. No hay un miembro que está en la sala VIP y el otro no está. Todos somos iguales, tratados de la misma manera y todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Sin importar el color de tu piel, el idioma que tú hables, tu estatus, el grado de instrucción que tú tengas, tu condición económica, no importa. Todos tenemos el mismo Espíritu.
el Espíritu Santo de Dios de acuerdo a lo que dice la palabra. Déjame mencionarte 4 enseñanzas para nosotros en ese texto que me parece muy interesante. Y la primera es muy obvia, como Pablo nos dice, nuestra iglesia es un cuerpo. Nuestra iglesia es un cuerpo. Nuestra iglesia es literalmente un cuerpo. Y ahí está la metáfora que acabamos de hablar. Y me gusta mucho, mucho, mucho. Y creo que es importante que tú en esta mañana puedas entender este concepto. Entender el concepto del versículo del número 13. Que en el mismo Espíritu todos fuimos bautizados. Y la palabra bautismo del griego significa sumergir o zambullir. Es la idea del bautismo por inmersión. Pero Pablo no está hablando de bautismo en aguas aquí. Él está hablando del bautismo en el Espíritu. Bautismo en el Espíritu. Bueno, quizás un día alguien te preguntó. A mí me han preguntado, Pastor da Silva, ¿usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo? Yo le dije a la persona, sí. Me dijo, ¿usted habla en lenguas? Le dije, sí, en la lengua de los indios ticunas y hablo portugués. ¿En serio? Yo le dije, ¿en serio? Yo podía hablar la lengua de los indios, yo viví. No, pero está diciendo otras lenguas, un poquito de inglés, español más o menos. No, Pastor da Silva, usted habla en lenguas. Yo le dije, yo fui bautizado en el Espíritu Santo. El problema que hay corrientes teológicas que dicen que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Pero no es esto que te enseña tu Biblia. El hablar en lengua es un don. De eso vamos a hablar la próxima semana. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es otra cosa. Pablo dice que todos fuimos bautizados. Acabamos de leer, todos fuimos bautizados. ¿Cuándo ocurre el bautismo? En el momento que tú reconoces que eres un pecador, que tú reconoces que Cristo murió en la cruz y que Él fue sepultado y resucitó de entre los muertos, y tú colocas tu fe en Él, tú aceptas como tu Salvador personal. En este momento tú eres bautizado en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo viene a vivir en ti. Ya la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, las lenguas, es otro tema que lo vamos a tratar. Pero el bautismo solo hay uno. Solo hay uno. Que ocurre en el momento de la conversión. Es lo que está diciendo Pablo, de acuerdo al texto que acabamos de leer. Fuimos bautizados en el mismo Espíritu. El Espíritu Santo viene a tu vida. Ahora, si tú no eres creyente, si tú no has colocado tu fe en Jesucristo, no tienes al Espíritu Santo y no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero si tú eres un creyente, por favor, cristianos que están aquí, entienda, si tú eres un cristiano, tú tienes el Espíritu Santo. Tú has sido bautizado en el Espíritu Santo. Ahora, tú dices, no lo siento. No se trata de sentir, se trata de creer. No se trata de sentimiento, se trata de fe, de entender la perspectiva teológica que nos enseña la palabra de Dios. Eso es lo que el texto está diciendo. La salvación es individual. Es individual. Pero en el momento que tú crees, tu vida cristiana es colectiva. Salvación individual, vida cristiana comunitaria. Totalmente comunitaria. Y eso es lo que está haciendo Pablo cuando está hablando del cuerpo, cuando está hablando que fuimos bautizados en un solo espíritu. Sin excepción, él dice, no hay griegos, no hay judíos, no hay esclavos, no hay libres. Todos fuimos bautizados en el mismo espíritu. Sumersos, sumergidos, incorporados a la iglesia de Dios. Es decir, yo estaba perdido allá en el mundo cuando acepté a Cristo. Cristo me tomó a mí y ese es el bautismo.
inmersión. Y yo fui y ahora yo nazco en la familia de Dios y recibo el Espíritu Santo. Fui bautizado en el Espíritu. Por eso el bautismo en las aguas es un simbolismo visible de algo invisible que ocurre adentro de ti. Por eso el bautismo en las aguas no te salva. El bautismo en el Espíritu te salva. Y como eres bautizado en el Espíritu, entonces tú eres bautizado públicamente en las aguas y da testimonio de que tú eres hijo de Dios porque tú tienes al Espíritu Santo. Tienes que pensar, ¿tienes tú al Espíritu Santo? Pablo dice que cada miembro es parte esencial del cuerpo. Cada miembro es parte esencial del cuerpo. Está el cuerpo universal de Cristo, que es la iglesia, y está el cuerpo de Cristo local. Cuando yo voy a México, voy a Colombia a predicar en iglesias pentecostal, luterana, presbiteriana, he ido, en inglés, en español, en portugués. Cuando yo llego, yo no conozco la gente. Como estaba predicando en la graduación de los chicos ayer a las 10 de la mañana, la audiencia yo no conocía más que los estudiantes, pero prediqué a una audiencia desconocida, pero yo me sentí en casa. Yo me acuerdo que cuando estuve en Turquía y los misioneros, que éramos 10, nos llevaron al basement de una casa y entramos una iglesia escondida, porque en Turquía no se podía predicar el evangelio de manera pública. Tú ibas a la cárcel por ser un país musulmán. Ustedes saben que casi yo me mudé para el área de Pérgamo, allá en Turquía. Estuve por un mes y medio. Iba a vivir allá con mi familia para ayudar a plantar una iglesia. Y cuando yo entré, estaba un grupo de turcos cristianos cantando una canción que yo no entendía. Estaba cantando en turco. No conocía a nadie, no conocía la canción, pero yo me sentí en casa. ¿Por qué? Porque ellos son parte de la Iglesia Universal de Cristo. El mismo Espíritu Santo que habita en el creyente turco, habita en el creyente hispano, norteamericano. Por eso tú no eres raro entre cristianos. La liturgia es diferente, la forma de predicar. Cuando yo voy a predicar a la iglesia pentecostal que está aquí en Lake Worth, de vez en cuando me salen unas lenguas pequeñitas por ahí, pero me sale un gloria a Dios, aleluya. Yo quiero pararme en la silla y tirarme un clavado, sí. Sí. Porque me fascina. Yo me identifico. Pero si es para estar en silencio y no alzar la mano y no decir un gloria a Dios, aleluya, yo también lo hago. Pero no me siento raro, porque es mi familia, es la iglesia universal. Pero Pablo está hablando de usar tus dones y talentos como miembro de la iglesia local. Está la iglesia universal y la iglesia local, que es la iglesia donde tú te congregas. Tú eres parte de ella, la iglesia de Cristo. Y como miembros nosotros nos gozamos juntos y sufrimos juntos. La vida de la iglesia es celebrar el nacimiento de bebés, dedicar a los bebés, casar a la gente, celebrar los cumpleaños, celebrar las graduaciones. Pero también la vida cristiana tiene momentos difíciles de lucha, de provación, de llantos, de heridas y momentos donde tú tienes que ir a enterrar a esta persona en un funeral. Pero en la vida cristiana estamos juntos en las buenas y en las malas. Celebramos y a la vez lloramos con el que llora y nos gozamos con el que se goza, dice Pablo. Es la vida en comunidad, vivir la vida juntos, usando los dones que Dios nos ha dado. Mis queridos hermanos, en un mundo tan individualista, el que vivimos nosotros, tú y yo necesitamos entender que el cristianismo no es privado. El cristianismo es vida en comunidad. Nunca vas a poder cumplir tu propósito como cristiano si tú andas por ahí
como el ojo de la película. Somos parte de algo muy grande. Que tú no hagas y no digas como algunos dicen, creo en Dios, pero no necesito la iglesia. Creo en Dios, pero yo puedo ser la iglesia en mi propia casa. Es como tú dijeras, o como ese ojo dijera, yo veo muy bien, no necesito el resto del cuerpo. Tú no puedes decir, amo al novio, pero odio su novia, la iglesia. No puedes. Tú no puedes decir, amo a Cristo, pero me cae mal la iglesia. Si tú eres un cristiano, tú jamás vas a poder decir esto. Tú no puedes en el cristianismo vivir tu cristianismo como el llanero solitario montado en un caballo, intentando conquistar el mundo solo. No hay cristianismo llanero solitario. No hay cristianismo a mi manera. Solo hay cristianismo a la manera de Dios. No hay cristianismo que dice, no tengo más nada que aprender. Yo ya aprendí todo, ya estudié todo, conozco todo. Todas las personas que yo conozco que dicen y hacen esto son personas frustradas en sus vidas. Algo les pasó ahí atrás, que se decepcionaron con el cristianismo. Pero yo pongo en tela de juicio si esa persona realmente es creyente. Porque si era una persona creyente de verdad, se arrepiente y vuelve otra vez. Pero pasar toda la vida dentro del contexto de la fe cristiana, diciendo que es creyente, pero a la vez quejándose del propio cristianismo y de la fe cristiana, ese es un problema serio. Porque Pablo dice que cada parte tiene la responsabilidad de cumplir su función. Cada parte del cuerpo. Diferentes funciones, cada uno es distinto. Me gusta lo que él dice el versículo 21, la cabeza no puede decir a los pies, no te necesito. Y hablando del pie, alguna vez tú has tenido que pararte en la madrugada, 2, 3 de la mañana. Si estás casado, si estás soltero también lo puedes hacer. Para ir a tomar agua en la cocina o ir al baño. Y tú sales de esta cama para no despertar a la señora. Te vas. No prendes la luz. Y de pronto vas caminando y estás sin zapato y golpea la esquina de la cama con tu dedo pequeño. Se están riendo de su propia desgracia, ¿verdad? O el dedo gordo y lo da. ¡Pácatela! A las 2 de la mañana. No me digas lo que tú dijiste. Pero estoy seguro que a suceder eso, tus palabras no fueron una mirada de fe, es la que puede salvar. Yo no creo que tú dijiste eso. Y lo peor que te puede pasar es que golpeas la esquina del mueble y tu señora dice, estoy despierta. ¿Te has dado cuenta que si tú golpeas tu dedo, todo el cuerpo siente? ¿Sí o no? Todo el cuerpo siente. Golpeas el pie o golpeas la cabeza. O a veces dice, me estoy muriendo con dolor de cabeza. Y todo tu cuerpo siente. ¿Por qué? Porque todo está conectado. Pablo está diciendo, cuando un creyente sufre, todos sufrimos. Cuando un creyente se goza, todos nos gozamos. Es así, y es así como funciona. Y mis queridos, Pablo dice que hay que usar los dones, usar los talentos para edificar la iglesia. Porque nuestra iglesia te necesita. Nuestra iglesia local aquí, la iglesia familiar,
necesita cada uno de ustedes que están acá. En varias áreas diferentes áreas. Te necesitamos en muchos eventos, sobre todo te necesitamos el próximo domingo en el rally a las 5 de la tarde. Te necesitamos en Manos Unidas, donde vamos a inaugurar nuestro pabellón tan caro que ha sido. Y lo vamos a inaugurar en Manos Unidas si Dios nos permite. Ya están colocando la base, el cemento y lo vamos a hacer. Pero necesitamos la ayuda de ustedes. Necesitamos la colaboración de ustedes. Necesitamos que tú puedas decir, pastor, aquí estoy, quiero servir ahora. Quizás algunos de ustedes están desconectados del cuerpo y necesitan reconectarse. Quizás algunos de ustedes nunca estuvieron conectados y no tienen el Espíritu Santo. Me encantaría hablar contigo de cómo tú puedes ser parte del cuerpo. Me encantaría hacer esto.